que todos los días debía transitar a altas horas de la noche por un sector solo, pues un sector de pronto de poca seguridad en la ciudad. Entonces realmente es un tema muy interesante porque se ha reabierto otra vez el debate sobre el porte de armas o no. Recordemos que la administración distrital hace unos años prohibió justamente pues el porte de armas con la idea pues de mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Me parece que pues fue una medida correcta en la medida que eso en efecto disminuyó el índice de homicidios acá en la ciudad. Me parece entonces que reversar eso pues es un error tremendo, porque pues desde luego acá no tenemos la cultura, no tenemos la educación para manejar armas y mucho menos de fuego. El tema es interesante porque en Colombia, y todavía sí se pueden obtener armas con salvoconducto, pero pasaba algo más o menos similar a lo que pasa con las licencias de conducción. Resulta que le dan licencia de conducción a una persona con escaso, sin estudio. A un analfabeta le dan una licencia de conducción o con tercero o cuarto primaria que todavía se la dan, pero eso es riesgoso porque cuando uno coge un vehículo es como coger un tanque de guerra, como coger una bomba de tiempo. Con ese vehículo uno le puede causar daño a otras personas, a los bienes de otras personas, o incluso matarse uno mismo, matar a su familia, o herir a su familia. Eso realmente era muy riesgoso. Afortunadamente también se ha ido avanzando y al menos ahorita exigen unos requisitos mínimos, ya un curso que a veces lo hacen en 3 días, 4 días para aprender a manejar, y unos exámenes. Ya es algo. Lo mismo pasaba con las armas. Aquí en Colombia un particular podía obtener 3 armas sin ningún problema, con salvoconducto. A uno le entregaban una pistola, le entregaban un revólver y una carabina, y uno podía tener esas 3 armas, pero tampoco había unos requisitos de fondo para saber a quién les pedían esas armas. Ahorita hay unas limitantes también, que a la persona ya le hace un examen psicológico. Si es un neurótico, si es un psicópata, si es un psicótico, pues no les piden el arma porque es un riesgo para la comunidad. Entonces la persona lo someten a un examen de psicología, lo someten a una revisión, ya al menos hay algún filtro. Pero sí, lo que dice el doctor Anderson es muy cierto. Debido al temperamento que tenemos los colombianos, debido a la reacción que tenemos los colombianos, debido a nuestra idiosincrasia, a esta cultura de la violencia en la que hemos vivido hace más de 60, 70, 80 años, prácticamente toda la historia, no es conveniente que se expidan salvoconductos o se entreguen armas de buenas a primeras. Aquí hay un tema también que lo decía en algún lado, bueno, pero lo que pasa es que en Bogotá hay pico y placa para el porte de armas, porque en algunos sectores no se puede portar el arma ni algunos días de la semana. No sé si todavía estará vigente esa resolución o ese decreto en el distrito que decía que los fines de semana no se podía portar armas de fuego. Entonces alguien decía, bueno, ¿y qué pasa si el médico llevaba su arma con salvoconducto, con permiso para portarla, pero al mismo tiempo estaba la prohibición del distrito de que a esa hora no podía portar el arma? Ese ya es un tema de menor categoría, sería la contravención a un decreto distrital, y eso es una sanción administrativa, le podrían retener el arma por algunos días o aplicar una multa, una sanción, pero es totalmente diferente al ejercicio de la legítima defensa, que si la hizo dentro de los parámetros legales, estaba en todo el derecho de hacerla, y ahí sí le tocaba, ¿cierto? Porque esto va a sonar un poquito duro, duele mucho, pero hay que decirlo, en la práctica resulta muchas veces más fácil defender un homicidio que una tentativa de homicidio. Es lo que se refleja porque, claro, la persona que ha quedado lesionada, que ha quedado con unos perjuicios materiales, morales, después empieza a buscar venganza. Dice, no, de alguna forma, y de hecho han llegado casos donde llegó un nieto que le mataron a su abuelito hace 50 años, y fue a buscar a los que lo mataron y los mató. O sea, es la venganza, ese deseo de venganza que cargan los colombianos. Eso es lamentable, y por eso es muy importante la restricción al porte de armas. Y de paso le contamos que el porte de armas tiene ahorita una pena mínima de 9 a 12 años y de 12 años a 24 años. De 12 a 24 años, entre otros casos, cuando se porta dentro de un vehículo o cuando son varias personas o se utiliza para cometer delitos. Esa es la situación de las armas hoy día. Y el tema es interesante porque es un tema que está de actualidad. La gente, claro, casi nadie habla de la legítima defensa, ¿no? Hasta que se metió eso, y un caso, 3 y los mata a los 3. Sí, porque no jodió al menos alguno, ¿cierto? Pero no podía. Ese momento tenía que reaccionar de la forma como lo hizo. Qué puntería, ¿no?
Sí, pero es que también dice que hubo como 15 disparos, muchos, ¿cierto? Y un revólver no puede tener más de 6 cartuchos. No sabemos qué fue lo que pasó ahí, o fue que volvió y recargó. Algo debió pasar ahí, y reitero, eso es cuestión de que se haga una investigación a fondo, que no se comentero ni para un lado ni para el otro, sino una defensa bien a fondo, bien práctica. Pero la actuación de la policía en ese momento, y no sabemos de pronto el fiscal de turno, porque hay unas URIs de turno, y lo hizo bien. Vio que era una persona que era un médico, vio que el arma tenía la licencia para portarla, vio que las circunstancias en que se presentaron, vieron, porque resulta que en esa misma estación de policía, que queda como a unas 2 cuadras, porque esto fue en la 123, con Avenida Novena, un sector exclusivo, se llama Santa Bárbara Central, ahí en Usaquén, frente a Unicentro. Entonces la policía reaccionó y el médico se entregó y dijo, mira, aquí está el arma, actúa así, y la policía dijo, sí, por ahora no quiere decir de que lo absolvieron. Es más, si lo detienen y lo dejan ahí en la estación, de pronto llegan los familiares de las personas que fallecieron y le causan la muerte, y eso también es muy riesgoso, y los agentes de policía, los comandantes de estación tienen muy en cuenta eso para no permitir de que se agraven las situaciones. Unas palabras suyas, César, y empezamos a hablar de las clases de legítima defensa. Sencillamente, doctor Armando y doctor Anderson, hablamos de tomar la justicia por cuenta propia. ¿Es apropiado hablar de este concepto técnico a la hora de implementar precisamente en este caso? En absoluto. En Colombia nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Lo que dice el inciso segundo del artículo segundo de nuestra Constitución Nacional es que las autoridades de la República están establecidas para proteger a las personas en su vida, en su honra, en sus bienes y en sus libertades. Dice la norma, y que ese monopolio o esa obligación de proteger a las personas, reitero, en la vida, la salud, la libertad, los bienes, etcétera, le corresponde al Estado, pero de manera excepcional. Cuando el Estado no está presente, cuando las autoridades no están presentes, cuando no hay otra alternativa, sí le permiten a la persona ejercer la legítima defensa, es decir, sacrificar un derecho frente a otro derecho, lo que hablamos en comienzo. Aquí están en juego 2 derechos, la vida del médico y la vida de los 3 atracadores, de los 3 eventuales infractores, porque uno nunca puede hablar de delincuente ni nada hasta que no haya una sentencia que lo haya condenado y que haya quedado en firme. Entonces aquí estaban en juego los 2 derechos, la vida del médico o la vida de las 3 personas. Y entonces, ¿qué hizo el médico? Sacrificó las 3 vidas para salvarla de él. Así de sencilla la legítima defensa. Ahora, esto de la proporcionalidad es muy importante. Yo no puedo de pronto llegar y matar a una persona porque me robó el celular o me robó la billetera. Como me robó la billetera, entonces venga, lo mato. No, eso tampoco llega hasta allá. Es decir, la legítima defensa no solamente consiste en que uno pueda matar a la persona, no, hay otras formas de legítima defensa también. Uno amarrarlo, por decir algo, retirarlo, darle una palmada, una patada, alguna cuestión. Entonces, esas son formas también de legítima defensa que tienen que ser proporcionales. No necesariamente tiene que ser la reacción de causar la muerte a la persona. ¿Sería cierto? Sí, en efecto, es una problemática en el sentido que muchos ciudadanos consideran que el Estado no está presente, el Estado no tiene la capacidad para resolver ciertas situaciones y por ende siente el ciudadano la necesidad de acudir a la justicia por propia mano. Y pues lamentablemente pues podemos ver que muchas personas pues terminan incurriendo en delitos, pues desde luego por no acudir a las autoridades y pues desde luego hacer las respectivas denuncias a fin que pues, se hagan las investigaciones y se resuelvan los múltiples casos que desde luego se presentan a diario en nuestro querido país. Y este mundo del derecho penal es tan interesante que a veces en las conferencias, cuando uno empieza, en otra oportunidad vamos a hablar de eso, esto es un pequeño paréntesis, por ejemplo, hablando del estado de necesidad, cuando las personas de un barco, de una lancha, o de un bote, o de un avión, resulta que la ley civil, la ley penal colombiana, incluso universal, permite que se sacrifiquen vidas para salvar otras vidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que varias personas vayan en una lancha y qué pena, la lancha se va a hundir, está en la mitad del mar, aquí hay que quitarle peso a la lancha, se arrojan las maletas al mar, después se arrojan los zapatos, después incluso la ropa para quitarle peso, ¿sí? Pero ya lo último, si la lancha se empieza a hundir, toca empezar a lanzar personas, pero se empieza por las personas de mayor edad. Los últimos que quedan en la lancha o en el barco o en el avión, lo que sea, tienen que ser los niños. Esta prelación, este orden, la preferencia. ¿Por qué? Porque
ahí hay una equivalencia de derechos. Dice, una persona ya de edad ya está jugado, ¿cierto? Ya ha vivido, en cambio un niño no, entonces hay que darle la oportunidad. Y eso se vive en muchos casos en la vida real. Y los oyentes tienen que conocer esa clase de situaciones, que es interesante, ¿no? Eso de que a lo último, qué pena, abuelito, le tocó palmar, ¿cierto? El último que sale de la barca o el avión es el capitán. Por ley, es no como el capitán de un barco italiano que se pisó, ¿cierto? De un momento a otro y después vino qué proceso contra él, porque el último que sale de la lancha, del barco, del avión, donde sea, tiene que ser el capitán. Rápidamente, simplemente a manera de información para todos los oyentes, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Cuando se presente, Dios no quiera que tengan que ejercer una legítima defensa o que tengan algún familiar, un conocido, que le digan al abogado que si por favor que sepa, rápidamente le explico, hay diferentes clases de legítima defensa. La legítima defensa material directa, ¿sí? Ya, la que yo tengo que ejercer para salvar un derecho mío, lo que hizo el médico en primera parte ahí al salvar su vida se llama una legítima defensa material directa. Segundo, hay una legítima defensa material indirecta ya. Sí, que le están haciendo algo a otra persona, por salvar ese derecho tocó actuar. Y así, o puede ser una legítima defensa directa ante una inminente agresión, o sea, todavía no le están cascando, no lo están afectando, o lo mismo frente a la otra persona, una legítima defensa de un derecho ajeno ya por una agresión inminente. Luego hay una clase de legítima defensa que ha sido muy polémica, se llama la legítima defensa subjetiva, la legítima defensa putativa, ¿cierto? La palabra putativa es un término latino que viene de putare, que significa atribuirle a algo una calidad que no tiene. Por eso de Jesucristo se dice que hijo putativo, eso es en ¿cómo lo de Navidad, cómo llaman los villancicos, ¿cierto? La novena se dice que Jesucristo, hijo putativo de José. Claro, porque José era el padre simbólico de Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí hablamos de una legítima defensa subjetiva o putativa. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos a suponer que las tres personas, o que únicamente era un atracador, pero ese atracador llevaba en sus manos la pistola de fogueo. Y el médico consideró que esa pistola era de verdad y le disparó y lo mató. Entonces ahí no había cuchillos, no había una pistola ni un revólver de verdad, sino una pistola de mentiras. Y entonces el médico, en medio de su conciencia, de su alma, de su corazón, en medio del subjetivismo, putativamente le atribuyó que esa arma era de verdad cuando no era. Ahí también opera esa legítima defensa, se llama legítima defensa subjetiva directa ya. Sí, ya que si llegó el delincuente y le pegó unos cachazos con esa pistola de juguete, entonces el médico también, ahí era una legítima defensa subjetiva ya, pero si él vio que se le venía con la pistola y que le iba como a disparar, también es una legítima defensa subjetiva ante una agresión inminente. Lo mismo puede pasar con los derechos de un tercero, que ya le estén agrediendo, pues, pero con un arma de mentiras, o que le vayan a agredir con arma de mentiras. Ahí ya llevamos 8 clases de legítima defensa, ¿cierto? Hay una legítima defensa que se llama legítima defensa privilegiada, y la ley también permite que si usted en medio de la noche una persona se le está metiendo por el balcón, por la ventana a su residencia, la ley lo autoriza a usted para repelerlo, ¿sí? Para matarlo, entre otras cosas. Pero eso puede suceder con su vivienda, con su intimidad, con su privacidad, pero también puede suceder con otra persona, con un tercero, y usted también tiene derecho a defenderla, ¿sí? Vemos ahí 2 clases de legítima defensa privilegiada. Y luego viene la legítima defensa, lo mismo, pero para los sitios de trabajo, y no es de la noche, no es a mediodía, ni a pleno día, ni en la rumba, ni a hora de atención al público, pero ya que sea la mitad de la noche, que a ustedes le están metiendo a su oficina, a su estudio de grabación, a su emisora, pues la ley también lo autoriza para repeler esa situación, y lo mismo frente a un tercero. O sea, ahí no salen, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la persona se le va la mano y ejerce una legítima defensa que no existe, se llama exceso en la legítima defensa. Y en este caso, la ley dice que se le rebaja la pena hasta una sexta parte o en la mitad. Entonces imagínese que una pena de 20 años que únicamente pague la sexta parte, eso es hartísimo lo que rebaja, ¿verdad? O que le rebajen la mitad, le quedan la mitad en 10 años, hace un preacuerdo con la fiscalía, le rebajan otra mitad, eso lo paga con las 3/5 partes, de ahí le descuentan el trabajo y estudio, entonces sale pagando por ahí 12 meses, 15 meses, o sea que
también hay otro tanto de formas de legítima defensa excesiva con esas mismas que mencioné. Por eso es que me salen como 16, como 15, como 20 formas, porque entre otras cosas les vamos a recordar para todos los oyentes, hay 120 formas de salir de la cárcel, 120 formas de excarcelación, obviamente conociéndolas, sabiéndolas pedir, sabiéndolas alegar, sabiéndolas aplicar. Eso no es porque ni por